En este primer video sobre probabilidad lo que vamos a hacer es definir algunas cuestiones básicas que vamos a utilizar posteriormente para el planteo de la definición clásica, que es la primera definición que vamos a ver, y las definiciones subsiguientes, y además entender un poco más un poco mejor cómo trabajar posteriormente con los problemas de probabilidad. Eh, Antes que nada, bueno, vamos a hacer una breve referencia histórica, simplemente como para que tengan en cuenta que esto ya tiene un tiempo de planteo, de desarrollo. La probabilidad como campo de conocimiento en realidad es mucho más anterior a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. El planteo formal, por ahí si se quiere, es debido principalmente al aporte de estos dos caballeros que están acá, que son Blaise Pascal y Pierre Fermat, en los cuales intentaron responder a ciertas incógnitas que tenían con respecto a los juegos de azar. Por eso es que por ahí ustedes, tanto bueno, los ejemplos que van a ver durante estas clases y cualquier material en el cual se enfrenten, se van a dar cuenta que la mayoría de los ejemplos e incluso los problemas planteados son relacionados con el juego de azar. Es decir, mantienen la tradición la cual fue originada o fue originalmente concebida el pensamiento de probabilidad como nosotros los tenemos estudiado en la actualidad. Eh, no obstante eso, el planteo de probabilidad o que el hombre se pregunte cómo resolver o en qué afecta el azar en las decisiones, en la determinación de ciertos fenómenos, es mucho anterior a esto. Estamos hablando de 1600, cuando Pascal y Fermat pensaron o dieron las herramientas básicas, y lo que estoy hablando yo es mucho anterior a eso. Eh, Hay estudios o hay escritos perdidos por ahí que suponen que la incógnita o la curiosidad que tenía el hombre con respecto a este tipo de problemas ya venía de hace un tiempo. Pero bueno, formalmente nosotros partimos de el origen de la discusión entre Pascal y Fermat con respecto a cómo qué conviene hacer en un juego de azar. Dicho esto, bueno, eh, posteriormente y en el campo actual de conocimiento, la probabilidad se aplica no solamente al juego de azar, sino que está en todos los campos de conocimiento, desde la medicina, pasando por la ingeniería, economía, todos los planteos físicos nuevos eh, pasan por el aporte de la probabilidad, mecánica cuántica, todo lo que ustedes ven ahora de inteligencia artificial, aprendizaje automático de máquinas, es con el aporte de la probabilidad y la estadística. Bueno, entonces vamos a meter un poco más en el asunto nuestro. Necesitamos básicamente, antes de empezar a hablar de probabilidad, o la definición clásica que vamos a empezar a ver primero, de definir dos cuestiones elementales. Una de ellas es lo que se conoce como el espacio muestral eh, y los eventos o sucesos. Esto muchas veces nosotros lo vamos a intercalar con representaciones de conjunto, porque es muy útil utilizar álgebra de conjuntos para resolver problemas de probabilidad. Entonces, el espacio muestral directamente lo vamos a asociar a un conjunto en el cual nosotros vamos a tener en ese conjunto todos los posibles resultados de un experimento, de una observación, de un fenómeno que a nosotros nos interesa. Es decir, imagínense que es una especie de conjunto universal ese espacio muestral. Entonces ustedes van a tener un conjunto universal donde, bueno, el espacio muestral generalmente lo vamos a indicar con la letra griega omega, y en este espacio muestral están todos los posibles puntos o resultados exhaustivamente eh, contados o tenidos en cuenta. Y solamente eso, o sea, imagínense que tienen todos los resultados posibles de la observación que nosotros estamos realizando.
Dentro de ese espacio muestral aparecen los que se conocen como eventos o sucesos, ¿no es cierto? Si a este espacio muestral nosotros nos interesa una determinada cantidad de elementos, esos elementos que nosotros los vamos a llamar A, ese conjunto A, pasa a ser un evento o suceso. O sea que es algo particular dentro del espacio muestral omega. Con esa foto, nosotros, si entendemos bien eso, después podemos seguir planteando la siguiente definición y los siguientes ejemplos. Por ejemplo, como le mencionaba al principio, siempre vamos a estar tratando de relacionar lo que vamos viendo con los juegos de azar. El dado es típicamente uno de los ejemplos. Y si ustedes, bueno, esto ya lo sabemos sin haber planteado todo lo que estamos diciendo nosotros de probabilidad, pero cuando uno arroja el dado una sola vez, el espacio muestral, ¿cuál sería? Y sería 1, 2, hasta el 6, que serían todos los posibles resultados de ese experimento. Si lo queremos indicar en un espacio muestral, aparecerían los resultados 1, 2, perteneciendo al espacio muestral omega. Otro ejemplo, supónganse que ustedes salen a la calle, bueno, ahora no lo pueden hacer, pero imagínense, y preguntan a la primera persona que aparece cuál es el mes de nacimiento de esa persona. Entonces, sin realizar la experiencia, nosotros ya mentalmente podemos decir, bueno, la única posibilidad que queda es que tengamos en cuenta los 12 meses del año, o sea, de enero a diciembre. Entonces, de esa manera armaríamos nuestro espacio muestral de esta manera. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo de un juego de azar, o algo muy relacionado al juego de azar. Lanzar una moneda. En este caso, estamos pensando en lanzar una moneda 3 veces. Nosotros sabemos que si tenemos una sola moneda, o sea, como digamos, tenemos una moneda, va a tener 2 posibles resultados, ¿cierto? Esto es cara, y acá vamos a asumir que esto es cruz. Esto es para un solo lanzamiento. ¿Qué pasa cuando tenemos 3 lanzamientos? Bueno, nosotros podríamos tratar de armarlo mentalmente. Inclusive, si esto en lugar de 3 veces fueran 2 veces, sería un poco más fácil, porque uno estaría diciendo, bueno, tenemos cara y cruz, o sea, supóngase que esta es la primera moneda, o la segunda, la primera vez que lanzamos, esta es la segunda vez que lanzamos, cara en la primera y cara en la segunda, y agotaríamos, fíjense, todas las posibilidades con cara. Después tendríamos que empezar con cruz en la primera, cara en la segunda, y cruz en la segunda, cruz en la primera. Vamos a borrar esto acá. Cruz en la primera y cruz en la segunda. Y ahí tendríamos todas las posibilidades. Partiendo de cara, 2 posibilidades para la segunda. Partiendo de cruz, 2 posibilidades para la segunda. Pero fíjense que para 3 ya tendríamos que empezar a plantear un poquito más esto, y se podría llegar a convertir en un engorroso. Y ustedes se imaginarán qué pasaría si esto hubiese sido 5 en lugar de 3. Ya sería bastante más complicado pensarlo así. Entonces, para este tipo de problemas en los cuales tenemos que construir un proceso de construcción del espacio muestral, y en cada uno de esos, para construir ese proceso tenemos una serie de etapas, donde en cada etapa hay una serie de posibilidades. Es muy útil utilizar lo que se llama, o lo que se conoce como diagrama de árbol. ¿Sí? El diagrama de árbol es una construcción, es lo mismo que hicimos recién acá para 2 monedas, pero simplemente una construcción ordenada, que a nosotros nos va a facilitar bastante indicar los espacios muestrales y los eventos. Entonces, como les decía, ¿cómo lo ordenamos a este diagrama de árbol? Entonces, sabemos que la primera moneda, o la primera vez que vamos a arrojar la moneda, tiene 2 posibles resultados. Una de la cara y la otra de la cruz. Esa sería una primera instancia del proceso, ¿no? Entonces,
Independientemente de si sale cara o cruz en la primera moneda, al arrojar la segunda moneda, sigue habiendo dos posibilidades, ¿cierto? Tenemos cara y tenemos cruz, o tenemos cara y cruz. Tenemos primer lanzamiento, segundo lanzamiento. ¿Qué pasa en la tercera? Bueno, independientemente de qué haya pasado anteriormente, fíjense, cara, 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 cruz, cruz, cara, cruz, cruz. En la tercera seguimos teniendo dos posibilidades, cara y cruz, cara y cruz, cara y cruz, cara y cruz. Quiere decir que si yo quisiera construir el espacio muestral, tendría que tener en cuenta cada rama de este árbol. Es decir, acá tenemos un posible resultado, cara, cara, cara. Acá tenemos otro posible resultado, cara, cara, cruz. Acá tenemos otro posible resultado, cruz, cara, cara, etc. Entonces, en resumen, ¿qué tendríamos? Este espacio muestral está acá. Ese sería nuestro resultado final, que sale de analizar cada una de esas ramas. Una cuestión importante de esto es que si en este proceso, cuando construimos el proceso final sería la última rama, cada una de estas etapas, si cada una de estas etapas tiene una cantidad constante de opciones, fíjense que acá tenemos dos posibilidades, acá tenemos dos posibilidades también, acá también tenemos dos posibilidades, la cantidad total viene dada por 2 al cubo, es decir, esto es 8. Fíjense que 2 son la cantidad de opciones que tenemos por rama y 3 la cantidad de niveles que tiene este proceso. Entonces, en forma general, si nosotros tenemos K formas, K opciones, K elecciones por rama y tenemos R niveles, este va a ser el resultado que nos va a dar la cantidad de elementos en el espacio media. Bueno, entonces esto después vamos a entrar un poquito más en detalle en algún otro video, pero para que lo vayan usando en los ejercicios de la práctica y en los que van a venir acá en teoría. Bien, algunas observaciones que tenemos que considerar con respecto a esto del armado del espacio muestral y los eventos. Supóngase que ustedes estén haciendo el experimento de la moneda y quieren pensar el espacio muestral, lo que hicimos recién. ¿Vale la pena o es necesario incluir detalles sobre el clima en el momento que ustedes están realizando eso? Si llueve o no llueve, si hay alta humedad, no hay humedad. ¿Qué pasaría si incluimos esos detalles? O sea, tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, si sale cara, si sale cruz, y acá en cada uno de estos ver llueve, no llueve, etcétera. ¿Vale la pena hacer esto? Y la pregunta, o sea, tiene una sola respuesta, que es no vale la pena. Estamos haciendo acá nosotros un modelo matemático de un problema. Entonces, en el modelo ustedes tienen que, lo habíamos mencionado ya, considerar solamente los factores que son de importancia. O sea, interesa que llueva o no llueva, y a lo mejor si el elemento que estoy arrojando puede ser afectado por el agua o por la presión atmosférica o cualquier elemento que fuera, es posible que valga la pena introducirlo, asumiendo que al adicionar un nuevo factor a nuestro modelo estamos agrandando la complejidad de su resolución, ¿no? Entonces, si no es necesario incluirlo, no se lo incluye, y si bien en algunos problemas puede llegar a ser importante, hay que ver si el resultado es afectado en gran manera o no. Entonces, esa es siempre una pregunta que uno tiene que hacerse: ¿por qué tenemos que agregar tal y tal factor? Y bueno, esas cuestiones las van a saber bien los que plantean el ejercicio, o el fenómeno o la observación que van a hacer ustedes, ¿no? La ingeniería, la probabilidad aplicada a la ingeniería es precisamente eso. O sea, ustedes van a conocer muy bien el problema ingenieril y van a utilizar probabilidad para resolver ese problema. Entonces, ustedes van a saber bastante mejor si vale la pena o no incluir un efecto X al modelo. Bueno,
También es importante, o sea, nosotros vimos acá, cuando agrupamos los espacios muestrales y hasta ahora no hicimos eventos, pero el espacio muestral cuando construimos, simplemente hicimos un compendio de los resultados de los fenómenos. Pero también ese fenómeno puede expresarse, los resultados se pueden expresar en acuerdo a qué nos interesa a nosotros. Por ejemplo, lo que tienen acá, y lo tienen también en el apunte, es, supónganse que ustedes tienen que medir, tienen una empresa que hace una fábrica que fabrica una parte de pieza de plástico, que forma parte de un mecanismo, eso no viene el caso, pero para situarse en el contexto, y seleccionan al azar y miden su espesor. ¿Cuáles son los posibles resultados de ese experimento aleatorio? Bueno, dependiendo de qué les interesa a ustedes. En forma teórica, así general, ustedes podrían decir, bueno, evidentemente, si estamos hablando de un espesor, estamos midiendo algo, esto no puede ser negativo, y obviamente yo lo puedo clasificar dentro del conjunto de números reales, de forma que las X, o sea, las X que acá vendrían a ser los resultados de las mediciones, van a ser mayor que 0. Esto obviamente es muy general, entonces, qué sé yo, podemos llegar a acotar un poco y decir, bueno, no, está bien, en realidad sí pertenecen al espacio, al conjunto de números reales, pero bueno, sabemos que va a variar entre 10 milímetros y 11 milímetros. También es bastante amplio, pero ya es mucho más acotado que el anterior. A lo mejor no nos interesa exactamente la medida, sino que decimos el valor exacto de la medida, sino que podemos decir, me interesa si está entre 10 y 10,3 es pequeño, si está entre 10,3 y 10,66 es medio, y a partir de ahí es grande. Por ahí nos interesa cualitativamente clasificar al conector, a la pieza de plástico, o simplemente decir, bueno, si es menor que 10,3 me interesa, si es mayor que 10,3 no me interesa, o sea, no pasa un cierto criterio que yo lo establezco o lo que establece la fábrica, y directamente mi espacio muestral pasa a ser esto. Es un simple sí o no. Entonces fíjense, mismo problema, mismo azar, una pieza de plástico, se transforma en distintos, y esto es a modo de ejemplo, o sea, podemos llegar a seguir ampliando esto. Se puede plantear distintos espacios muestrales en función del mismo problema. Nuevamente esto depende de qué es lo que nos interesa. Esto después nosotros lo vamos a ver un poquito mejor cuando hablemos de variables aleatorias. Cuando hablemos un poquito más de esto, más adelante vamos a volver.